ahora el capítulo 2, él camina por otro sendero, que es el sendero quizá más popular que existe en la actualidad. No sé si usted ha escuchado la siguiente palabra, hedonismo. Hedonismo significa placer. La gente que vive bajo esta filosofía de vida es gente que siempre está buscando el placer personal, ya sea a través de cosas materiales o del sexo o de todos aquellos placeres carnales que pueda tener. Bueno, Salomón, el rey de Israel, el hijo de David, al que Dios le pidió que anduviera en rectitud como anduvo su papá, pues no fue muy obediente, era muy sabio, pero no era muy inteligente tampoco. Y este hombre empezó a experimentar cosas. Este hombre vivió una vida de mucha promiscuidad. Este hombre vivió una vida de muchos excesos en su vida. El rey más sabio del mundo no supo utilizar su sabiduría para vivir correctamente. Eso significa que ser muy inteligente o muy exitoso en la vida no significa vivir correctamente. Y Salomón es un claro ejemplo, y Dios nos lo dejó por escrito, y Salomón lo escribió, es decir, no lo ocultó. No se escondió a decir, no, que nadie sepa porque soy el rey de Israel. ¿Qué van a decir las futuras generaciones acerca de mí? Él lo escribió y lo dejó como testimonio para que nos diéramos cuenta que el camino que él vivió en este capítulo 2 que él escribió, tampoco trae el placer, tampoco trae, la satisfacción que el ser humano necesita. Entonces el capítulo 2 se divide en dos partes. El día de hoy, la primera parte, Salomón camina a través del placer. Él busca todos los placeres y experimentó todos y cada uno de los placeres que la vida puede otorgarnos o puede presentarnos en el camino. Ok, todo el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, esta mañana vamos a ir estudiando cómo Salomón caminó por ahí. Versículo 1 dice: entonces me propuse esto. Después de no encontrar acá satisfacción en el conocimiento, me propuse lo siguiente: voy a divertirme. Y voy a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Pero esto tampoco resultó tener sentido. Una vez más, Salomón, como en el capítulo 1, nos da el resumen o nos da el final de su camino. Sin embargo, nos va a explicar todo lo que hizo para poder llegar a esta conclusión. Me propuse esto, voy a divertirme. Esto suena muy común en la vida de un joven. Voy a divertirme. Cuando sea viejo voy a ponerme serio. Cuando sea viejo voy a sentar cabeza. Cuando sea viejo voy a ir a una iglesia. Cuando ya pase toda esta etapa de mi vida donde tengo derecho a divertirme, soy joven, estoy en plenitud física, así que puedo divertirme. Bueno, Salomón dijo: voy a divertirme y voy a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Ese fue el camino que ahora Salomón empezó a caminar. Es el camino del hedonismo, lo que hoy en la actualidad tenemos a través de los medios de comunicación, programas de televisión, y todo lo que vemos a nuestro alrededor está plagado e inundado del placer. Uno se pone a ver canales deportivos y no importa que esté viendo canales deportivos, va a haber mujeres semidesnudas. Hay que darle placer a la vista del hombre. O hombres atractivos, hay que darle placer a la vista. El oído, la música que hoy se canta, o las canciones que hoy se cantan, o lo que hoy se promueve a través de los medios, de las redes, tiene que ver con darnos placer al oído y a la vista. Todo eso gira en torno al placer que el ser humano aparentemente necesita, o donde el comercio encuentra su mejor tesoro: vendernos placer o regalarnos placer. Esa es la vida que Salomón vivió y es la vida que hoy tenemos al alcance de nuestra mano. Usted no necesita rentar una película erótica para ver una mujer semidesnuda. Usted ve un programa en ESPN de deportes, usted ve un juego de fútbol, usted ve un comercial de cualquier cosa y va a aparecer una mujer semidesnuda. Hay que darle placer a la vista. Eso es el hedonismo, el placer, el deseo de satisfacer todos mis deseos o mis anhelos carnales. Esta es la generación en la que vivimos. La generación que vivimos tiene un nivel moral increíblemente el más bajo de la historia, más allá de lo que Noé vivió, más allá de Sodoma y Gomorra. Hoy tenemos el más bajo por la siguiente razón: porque hoy tenemos la manera de comunicarlo con más facilidad y más rápido. En esa época no existían las redes sociales, no existía televisión, no existía revista, no existía nada. Hoy tenemos acceso, nuestros niños, cuando usted le deja el teléfono a sus niños, usted no sabe que el niño va a aplastar un botón donde va a empezar a ver cosas y a escuchar cosas. Mi esposa es maestra en una escuela donde niños de 6 años hablan del sexo
con un gran conocimiento equivocado, pero lo hablan porque lo han visto, porque los papás le dicen, toma el teléfono, mijo, por favor, y no estés molestando. El niño empieza a aplastar, 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 hasta que por ahí aplasta un video donde una persona va a empezar a hablar de cosas que un niño no tiene por qué escucharlas, o ver cosas que un niño no tiene por qué verlas. Está al alcance de la mano, al alcance de un botón. Televisión abierta, programas familiares, no importa lo que sea, tenemos acceso al placer carnal. Y Salomón nos habla de eso y nos dice, el primer versículo del capítulo 2 dice, tampoco esto tiene sentido. La generación con el nivel moral más bajo que estamos viviendo es hoy. Enfermedades venéreas en todas partes en proporciones epidémicas, por el estilo de vida que el ser humano ha decidido tener. Salomón fue un experto en esto. Tuvo 1000 esposas, que aguante, ¿verdad? 1000 esposas. No se casó con las 1000, tenía acceso a 1000 mujeres. Este hombre tenía simplemente el deseo de estar con una mujer diferente cada día y así lo hacía. El rey de Israel, puesto por petición del pueblo, no porque Dios quiso. Dios jamás quiso las cosas que el pueblo de Israel hizo, pero el pueblo las pedía. Ojo con lo que pidamos a Dios, porque si no los cumple a veces no sabemos administrarlo y manejarlo bien. Este hombre tuvo 1000 esposas, él tuvo concubinas, él vivió una vida de placeres, de excesos, de alcohol, de fiestas, de orgías. El Salomón, el de la Biblia. No estamos hablando de un personaje de Hollywood, de un personaje de la actualidad, no estamos hablando de un programa de reality show que hay en la televisión, no, estamos hablando de Salomón, el rey de Israel. Vivió una vida desordenada completamente porque él deseó buscar en eso, debajo del sol, quitando a Dios de la ecuación, trató de encontrar satisfacción para su vida. Y se dio cuenta que tampoco era por ahí. Simplemente en el versículo 1 ya nos está hablando de lo que él hizo y no le funcionó. Ahora el versículo 2 dijo, vamos a probar algo diferente. Ya entré al placer y me di cuenta que no me funcionó. Vamos a probar algo diferente. El versículo 2 dice de la siguiente manera. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? ¿Sabe usted que los reyes tienen unos personajes que les llaman bufones? Yo recuerdo la primera vez que vi un bufón o escuché de un bufón fue en la revista aquella de evangelismo que existía, las revistas chic, esas, y venía un bufón. Que el rey le pedía felicidad, algo así, o alegría, y el bufón se puso a buscar la felicidad para traérsela al rey. No recuerdo mucho, hace muchos años que no le he visto esa revistita ya. El bufón es un personaje tonto, simpático, que cuando el rey está aburrido lo manda a traer para que le cuente chistes o haga tonterías enfrente de él para poder entretenerse. Era como la televisión de aquella época. Era el YouTube de aquella época, ¿no? Se aburría uno, era el Facebook para ver qué improvisaba este personaje. Bueno, probablemente Salomón tuvo por ahí un bufón que lo hiciera reír de vez en cuando. Probablemente traía a actores de circo de la época para que vinieran y lo entretuvieran un rato. Sin embargo, Salomón dice, la risa es tonta. Él no está hablando de la alegría, está hablando de la risa. La risa, no sé usted, a mí me gustan mucho las películas de comedia. He visto películas de comedia que hacen que la quijada y el estómago me duelan increíblemente. Pero después, cuando la vuelvo a ver por tercera vez, digo, ¿a poco me reí de eso? Ya no me causa la misma gracia. Hace muchos años, siendo pastor en México, llegaron unos jóvenes de la iglesia y me dijeron, pastor, trajimos una película para ver. La película más tonta del mundo. Es la película más absurda, sin sentido, sin razón. Era de un personaje que tenía una lengua y en la lengua tenía unos ojitos y la lengua sacaba su propia lengüita. Era el elegido, era una película china original, y este actor lo que hizo fue editar la película y meterse con pantalla verde, meterse en la película original de allá de los años 60, la película, él la hizo actual, se metió ahí, y es una película absurda. Él pelea con una vaca karateca, no sé si la ha visto, por ahí se llama Kung Pao. Es tonta la película. Mi esposa dice, esas películas a ella no le gustan, se le hacen muy tontas. Dice, películas son tontas, no hay que verlas. Pues me senté con los muchachos. La película duró 1 hora y media, duramos 3 horas para terminar de verla. Le poníamos pausa porque nos atacábamos de la risa y mi esposa decía, ¿por qué se ríen de eso? No es chistoso.
Hay gente que nos gusta mucho la risa, pero Salomón dice, la risa finalmente, y no es malo reírse, pero la risa o la alegría a través de este medio que él estaba buscando no traía un buen resultado. La risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Ahora bueno, la risa no me satisfajo, ahora voy a empezar a embriagarme. Y empezó a beber y a beber. Este hombre bebía el mejor vino del mundo. Él tenía dinero para comprar las mejores bebidas que podía haber. Decidí alegrarme con vino. Él no tomaba bebidas corrientitas, él no tomaba caguamas. Sí, él no era caguamero. Esas bebidas, cuando uno no trae dinero, bueno, no digo que lo haga yo, ¿verdad? Cuando las personas traen dinero dicen, pues vamos a embriagarnos con lo que sea. Y por ahí se toman un Orendain. No sé si usted lo conoció, pero en mi pueblo era muy común. Con eso, si su carro no prendía, échele de eso, prende el carro. Puro alcohol esa cosa, ¿no? Decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. La insensatez es la necedad, es aferrarse a algo sin sentido, aferrarse a lo tonto, aferrarse a aquello que usted sabe que va mal, pero yo me aferro a ir por aquí porque lo digo yo, porque soy el rey y soy el más sabio. Me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Sabe que es muy lamentable saber que mucha gente va a pasar por esta vida con esas pizcas de felicidad que le trae una noche de placer sexual fuera del plan de Dios, drogarse o beber alcohol. Y esa va a ser su mayor felicidad en la vida. Qué triste es que los hijos o los nietos sepan que el papá o el abuelo o el hermano o el familiar, su mayor felicidad fue haber vivido una noche de embriaguez. Y fue su máximo logro de ser feliz. Estaba platicando con Ramón el otro día y le preguntaba, ¿por qué en el ejército hay la droga? ¿Cómo es que afecta la droga al estar allá en el ejército, en soledad, lejos de la familia, bajo presión, en el frente de batalla o lo que sea? Y él me decía algo que yo nunca había puesto o no sabía. Esta información dice que la razón por la que la gente toma vicio en la droga es porque la primera vez que la usan les da un levantón y los pone bien emocionados y bien alertas y todo, y el cuerpo se siente al 100%, bien fuerte, bien alegre, se siente muy bien. Después viene el bajón. Entonces la persona dice, necesito otro levantón, y va y le pega, otro llega a la droga. Pero el cuerpo empieza a asimilar la droga de tal manera que ya no llega. Entonces, ¿qué hace él? Aumenta la dosis. A ver si puede llegar a ese primer sentimiento emocionante. Entonces, no, le sube la dosis. Cuando no funciona, bueno, busca una más fuerte y se va a otra más fuerte y a otra más fuerte y al cristal y al crack y a todas las drogas que puede existir. A ver si puede volver a tener ese momentito, esa hora o esa media hora de satisfacción en su cuerpo. Qué triste vivir una vida y saber que el mayor placer que yo tuve duró media hora. Y luego me aferré a la insensatez de encontrar la felicidad ahí. Qué triste saber que la felicidad más grande que tuve fue practicar una religión. Porque hay gente que va a una iglesia pero solamente practican una religión y no encuentran satisfacción. Y ese momento en un altar o ese momento en un culto o ese momento en una situación es su máxima felicidad. Qué lamentable es que gente viva en el trabajo buscando placer en el trabajo, y hay gente que vive esclava del trabajo. Son esclavos del trabajo. Trabajan horas y horas y horas, y sí, a lo mejor tienen dinero, les sobra un poco el dinero, tienen buenas cuentas en el banco, pueden hacer ciertos viajes, pueden hacer ciertos gustos personales, pero no están viviendo. Viven atados para poder cubrir esas cosas. No quiero pecar de honesto, porque se puede pecar de honesto. Yo he escuchado gente delante de mí que me dicen, algún día voy a ser pastor para vivir bien tranquilo como usted. Y bueno, el día que seas pastor me dice, y todavía todos estos miembros que están aquí te los llevas. No, me ha hablado de otra iglesia. ¿Sabe? Hace 23 años
me di cuenta que, y no lo acepté conscientemente, pero me di cuenta que Dios venía a ser el dueño de todo cuando yo le dije que sí. Yo no sabía eso. Se quedó con todo lo que yo tenía hace 23 años. Y a veces mi esposo y yo platicamos. Y cuando algo sucede, por ejemplo, cuando alguien dice, pastor, lo voy a bendecir con esto, le digo a mi esposo, ¿qué hago? ¿Lo gasto o espero que Dios no lo quite? Y se ríe y luego Dios no lo quita. No lo pide y tenemos que, y ha sido 23 años de hacer eso. El placer tampoco está en una posición en la iglesia. El ser pastor no, ser un director, un líder, ser miembro de una congregación tampoco trae satisfacción. No lo hay. No hay satisfacción en eso. Hay satisfacciones diferentes, mas no hay satisfacción plena. No hay un propósito en este asunto. Él habla acerca de cosas placenteras como la risa, el vino, la insensatez, y tratar de experimentar lo que la mayoría de la gente encuentra en su cortito paso por este mundo. Semanas atrás, cuando fui a México a recoger a mi esposa, me encontré con mis mejores amigos de la juventud, de la adolescencia. Nos sentamos los tres a platicar y al final les comenté a ellos, ¿se dan cuenta de lo que platicamos en esta charla? Hace 26 años atrás habíamos platicado de la fiesta a la que fuimos, o de las muchachas, o de ir a algún lugar, o de ciertas cosas. Ustedes me acaban de recomendar a un doctor. Hablamos del azúcar, de la diabetes, de la próstata, cosa de hombres, mujeres, no les preocupe a ustedes eso. Hablamos de todo eso en el desayuno. No estamos tan viejos, los tres con lentes y los tres medio calvos ya. El tiempo pasa, la vida es muy corta y Salomón dice, hay gente que busca la felicidad cuando la vida es demasiado corta y la busca a través de placeres pasajeros. Mire, Estados Unidos se ha caracterizado por ser el país más divertido del mundo. La gente viene a Estados Unidos, a los parques, a los lugares turísticos, a buscar la diversión que no encuentra en sus ciudades, a gastar dinero para poder llegar al lugar que le llaman el lugar más feliz del mundo, que es el parque de Disney, y pasar el mejor momento y guardarlo en su corazón como un buen recuerdo. Pero Estados Unidos es el país con mayor personas viviendo depresión y suicidios. En todo el mundo es el número 1 en depresión y en suicidios. El país más divertido del mundo. El país donde están los lugares más atractivos para divertirse. Es el lugar también donde la mayor cantidad de gente que se suicida está aquí, o de intento de suicidio está aquí. Y depresiones. Usted quiere ganar dinero, sea abogado o sea terapeuta. Porque hay mucha gente buscando terapias, hay mucha gente deseando que le den una receta para buscar una medicina y lo ponga a dormir por horas y horas y olvidarse de los problemas, de la crisis, de la presión. La alegría pasajera no tiene que ver, o la alegría que Dios quiere que vivamos, no tiene que ver con un parque de diversiones, con un momento de satisfacción, con conocer un lugar o algo similar. No importa que sea Estados Unidos o México, Sudamérica, Europa, Asia, no importa el lugar. Si Dios no está presente, todo esfuerzo, dice Salomón, no tiene sentido. El placer que se ofrece a través de los reality shows en la televisión, de los programas en las diferentes plataformas o en la televisión, que están vendiendo ese tipo de placer, que nos presentan personas que llegaron a la meta finalmente y presentan sus programas y nos presentan sus vidas, unas vidas increíbles donde sobra el dinero, las fiestas, la mejor ropa, personas totalmente atractivas a las cuales los vemos y decimos jamás voy a ser como ellos. Pero los jóvenes están siendo bombardeados por esa información. Ellos ven mujeres atractivas o hombres atractivos en las mejores fiestas, los mejores carros, pero no sabemos lo que hay detrás de eso. No sabemos el precio que están pagando ellos por aparentemente ser felices, por aparentemente presentar una vida realizada. Porque no puedo imaginar que este tipo de personas estén realizados cuando llevan 3 divorcios. No puedo, esas personas están realizadas cuando han pasado por 3 clínicas para salir de las adicciones de cualquier tipo. No puedo pensar que esas personas sean completamente felices.
No puede haber felicidad en eso, a menos que se sea muy egoísta, como Salomón lo fue. El versículo del 4 al 10 lo hice, va a aparecer en su pantalla, está en su hoja, pero lo resumí para que veamos cómo es que Dios no está en la ecuación. Voy a leer solamente una parte de cada versículo. El versículo 4 dice: realicé grandes obras. Si quieres subrayar la palabra realicé. Versículo 5: cultivé mis propios huertos. Subraye cultivé. Construí represas de agua para regar. La primera palabra siempre subrayala en cada versículo. Construí represas de agua para regar los árboles plantados. Verso 7: compré esclavos y esclavas. Verso 8: junté montones de oro y plata. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina. Verso 9: fui un gran personaje. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Verso 10: nunca me negué, subraye eso, nunca me negué ningún deseo. En estos 6 versículos, en ninguno aparece Dios. En todos es el ego del hombre. Realicé, cultivé, construí, compré, junté, tuve, fui. Esto es debajo del sol. Esto es dejar a Dios afuera de la ecuación. Cuando Dios está presente pero no lo tomamos en cuenta, se repite esta historia. Yo lo hice, yo lo cultivé, yo lo construí, yo lo compré, yo lo junté, yo lo tuve, yo fui. Yo nunca me negué ningún deseo. Este es el resumen de la vida de Salomón. Un hombre que voluntariamente sacó a Dios de su vida. Un hombre que con toda la intención llevó su vida por el camino donde Dios no estuviera presente y no darle la oportunidad a Dios de opinar ni de darle el consejo que él necesitaba. Él lo hizo por su propia cuenta. Él decidió ser el hombre más próspero del mundo y lo fue. El hombre más cultivado en información del mundo y lo fue. El hombre tuvo las mejores casas. Su reino fue el reino más próspero sobre la faz de la tierra. Si hubiera existido la revista Forbes en esa época, él hubiera aparecido como el número 1 por sobre todos los demás. Fue el hombre más increíble de su época, pero no tomó a Dios en cuenta. La vida de Salomón aparentemente es una vida buena. Cuando leemos Eclesiastés, Proverbios, oh, qué hombre tan inteligente, mira los consejos que nos da. No son consejos, son experiencias. Son cosas que él vivió, son sus fracasos puestos en un papel. Y son fracasos que se siguen repitiendo hoy en día. Son fracasos que la gente sigue viviendo hoy en día porque nos aferramos al placer, al trabajo. Hay gente que trabaja y trabaja. Y para que la Biblia nos diga al final, ¿para qué te esforzaste si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y perderlo todo, y perder la familia, y perder su matrimonio, y perder la salud. No estamos en contra del trabajo. Creo que el trabajo es una bendición y una oportunidad de desarrollarse y obtener una ganancia a cambio. Pero no podemos hacer del trabajo nuestro Dios. No podemos hacer el trabajo nuestro proveedor, porque el proveedor viene siendo Dios. Cuando tú haces del trabajo el proveedor, sacas a Dios de la ecuación y el trabajo nunca va a ser suficiente. Hay que buscar otro entonces. Y hay que buscar otro entonces. Y hay que trabajar el día del Señor entonces. Y tenemos hasta argumentos bíblicos para hacerlo, Yo platico con gente que dice, ¿por qué lo haces? Y me salen con hasta pasajes de la Biblia que no sé dónde los encontraron porque nunca los había leído yo. Y mire que he leído la Biblia de principio a fin por lo menos una vez. Esos versículos no venían ahí. Los pasatiempos de Salomón tenían una satisfacción pasajera. Dios no está presente. El ser humano no ha cambiado mucho desde entonces. Sigue buscando satisfacciones pasajeras. El trabajo, pasajero. El dinero, pasajero. El sexo, fuera del plan de Dios, pasajero. La fama, pasajera. Vemos por televisión a las grandes celebridades o atletas deportivos ganando miles y millones de dólares con vidas aparentemente seguras. Pasajero. Vemos programas de televisión o películas, aún con clasificación para toda la familia, y todos tienen lo mismo, placeres pasajeros. Nos sumergimos en ese mundo tratando de encontrar cómo liberarnos del mundo real, pasajero.
La generación de nuestros hijos, y no sé las generaciones después de ellos, están siendo atacados todo el tiempo por placeres, tratando de llenar la necesidad que tienen de Dios, supliéndola por otra necesidad o por otra forma de suplir, esa necesidad. La ropa, el sexo y todo lo que ellos están viendo y escuchando, están buscando tomar el lugar de Dios. Eso es el reto que tenemos. Ese es el desafío de la vida. Cuando yo escucho hedonismo dentro de la vida cristiana, de que Dios prometió que todo me iba a ir bien, le pregunto a Dios, entonces ¿qué pasó con el versículo de que en el mundo tendría yo aflicción? Porque me está tocando eso, pero no me toca lo otro. Por lo menos dame un poquito de lo otro. Pero no encuentro lo otro, porque lo otro no existe, lo otro es inventado, lo otro no viene ni en la Biblia. Habla de un Dios fiel que nos va a sostener en los momentos difíciles, pero jamás Jesús prometió que no habría problemas. Él jamás prometió que no habría enfermedades. Él jamás prometió que solamente porque yo creía me iba a ir bien todo en la vida. Él habla de aflicción, habla de caminos difíciles, habla de esforzarse, habla de retos, habla de estar en medio de lobos como una pequeña oveja. Pero siempre viene a continuación pero yo estoy contigo. Jamás vas a caminar solo. Vas a andar en valles de sombra y de muerte, sí, pero no vas a estar solo. Esa es la promesa de Dios. Cuando buscamos placer sin Dios, vamos a tener el placer. ¿Y después qué vamos a hacer? Cuando llegue la factura de la vida. Porque la factura va a llegar. ¿Cuántos adultos que estamos aquí nos truenan las rodillas? Ya, levantamos más la mano cuando decimos vamos a hacer otra cosa. Cuando tienen hambre, la rodilla. Por eso no firmamos un contrato de deporte, ¿verdad? Porque es que la rodilla es una factura que la vida nos pasa, la rodilla. Por el uso, por el tiempo, por el estilo de vida, la alimentación, lo que sea. Cuando tenemos problemas con gastritis y todo, levantamos la mano. Cuando tenemos problemas con cualquier tipo de cosas, porque son facturas que la vida nos pasa, es el resultado de una vida donde no nos alimentamos bien, no cuidamos nuestro cuerpo, lo que sea. Esto no es pecado, simplemente son resultados de ese tipo de estilos de vida. Ahora, las personas que deciden vivir a través del placer hedonista también van a tener una factura. Va a llegar esa factura tarde o temprano. Versículo 11. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Es decir, aunque lo disfrutó, le costó trabajo. Y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento y de que no hay nada de provecho en este mundo. Esas últimas palabras duelen. Cuando Salomón llega a cierta edad, y estas palabras no son bíblicas en el sentido de que vengan de parte de Dios. Es mentira que no hay nada de provecho en este mundo. Hay mucho de provecho si Dios está presente. Esa es la gran diferencia. ¿Hay provecho en este mundo? Sí, Salomón llegó a una conclusión equivocada. No hay nada de provecho en este mundo. Todo lo que Dios hizo está bien hecho y fue hecho para nuestro bien y nuestro bienestar. El hombre practicó la sexualidad sin Dios y dijo, no hay nada de provecho en esto. No, sí hay provecho, pero tienes que tener a Dios presente. Anoche leía una revista, ya muy noche, ya a la madrugada puse a leer una revista que encontré en línea y daba estadísticas. Este libro se escribió en los 90s de dos personas que hicieron una investigación en todo Estados Unidos basados en información desde 1950 para acá. Y de 50 para los 90 no había variado mucho la información acerca de más o menos el 85% de los habitantes en este país creen en un ser superior, como sea, pero en un ser superior. El 95% de ellos creen que hay un Dios. No todos lo identifican como Dios de la Biblia, pero hay un Dios. ¿Okay? 4 de cada 5 personas creen que la religión es algo bueno. O sea, asistir a un templo es algo bueno. Pero aquí viene la parte curiosa. 1 de cada 5 creía que el sexo fuera del matrimonio, que el sexo solamente era dentro del matrimonio. 1 de cada 5. O sea, 4 personas, 75% de las personas aproximadamente en este país creen en un Dios, creen que es bueno ir a una iglesia, creen que la religión puede traer algo provechoso. Sin embargo, creen que practicar el sexo fuera del matrimonio también está bien. No coincide la información con la práctica.
Podemos creer un montón de cosas, mas no las practicamos. Salomón creía en Dios, sí, él hablaba con Dios. Dios le dio sabiduría, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, pero no practicó a Dios. Practicó su propia vida, practicó sus propios deseos. El ser humano puede tener una idea de lo que es Dios, puede asistir a una iglesia, sin embargo seguir creyendo lo que él cree que es lo mejor. Vana ilusión, querer atrapar el viento y llegar a esta triste conclusión: no hay nada de provecho en este mundo. No, sí hay mucho provecho, queridos, en este mundo. Este mundo es bueno, Dios lo hizo bueno. El ser humano ha tomado malas y equivocadas decisiones, pero Dios siempre tiene algo que ofrecernos, y es Él. Él se ha ofrecido a nosotros. El prestigio que Salomón logró no le fue de provecho. El hombre más sabio y más próspero del mundo, de nada le sirvió con esta lamentable conclusión. Y no importa lo que la gente logre en su búsqueda de la satisfacción, después vendrá otro que lo va a hacer mejor que tú. Creemos que nuestros logros van a ser eternos. Vendrá alguien mejor que nosotros. Podemos pararnos en el umbral del egoísmo y querer lograr lo mejor para nosotros. Vendrá otro después y te borrará. Por eso es que no hay placer en las personas, o no hay satisfacción en las personas. Lo último que leí de este artículo que estaba leyendo decía lo siguiente: en los años 50, en las escuelas, el problema más grande que había era alumnos masticando chicle durante la clase o hablando durante la clase. Ese era el estrés de los maestros. Ese era el dolor de cabeza. Alumnos masticando chicle. Bien chilindrina. En los 50. En los 90, el problema más grande de un salón era el uso de drogas, violaciones y asesinatos. ¿Qué va de un chicle a un asesinato? En los 90, Estados Unidos, el país más divertido del mundo, pero donde el placer está al alcance de nuestra mano, se convirtió en el número 1 en adolescentes embarazadas. El número 1 en los 90 en crímenes violentos. Y no lo hacemos nosotros, los latinos. ¿Okay? El número 1 en alfabetismo en proporción con otros países que son más pequeños o más grandes. Y el número 1 en la tasa de divorcios. En los 90. De masticar chicles a esto. En los 90, no sé, de los 90 para acá han pasado ya por lo menos más de 20 y tantos años. 5,000 abortos por día. Y el número 1 en producción de pornografía, Estados Unidos. Un país que fue fundado en principios de la Biblia. Un país que fue establecido por la mayoría de hombres creyentes y de fe en Dios, practicantes de la fe, se ha convertido en esto porque el ser humano se ha decidido buscar el placer egoístamente. Porque probablemente allí puedo encontrar en mi corta vida un momento de felicidad. Déjeme terminar con este versículo que está ahí en su material, Salmo 14:1. Viene 2 veces en los Salmos, allá por el capítulo 53 vuelve a aparecer. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero el problema de esto es la primera parte del versículo: pensar que no hay Dios. Adelantándome un poco al final del Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud, y busca el placer en tus ojos y en lo que desees. Pero acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Tú puedes sacar a Dios de la ecuación, pero Él no te va a sacar a ti. Alégrate, diviértete, pásala bien. Salomón, después de vivir placeres, le dice a la gente: ¿quieren vivir placeres? Vívanlos. Y como dicen allá en los pueblos, pero ahí está Diosito que todo lo ve.
Salomón, no sé, yo sé que lo vamos a encontrar en el cielo porque él entendió su vida errónea, pero no sé al final de los años en su vida qué pasaba por su mente, porque todo lo que él hizo lo hizo voluntariamente. Nadie lo obligó, él decidió en su sabiduría. ¿Sabe cuando uno le pide a Dios cosas? Hazme muy sabio. Y creo que la sabiduría fue demasiado pesada para él. ¿Se acuerdan del rey que pidió 15 años más de vida? Y esos 15 años fueron los peores de su vida. Cuando el profeta le dijo, vas a morir. Y ese rey fue y oró. Y el profeta iba al camino y el Dios le dijo, ve y rárate y dile que le igual chance, 15 años más. Dios dice que 15 años más. Fueron los peores años de su vida. Fueron años difíciles. Fueron años que probablemente él hubiera preferido no haber vivido. Cuando uno le pide a Dios cosas fuera de nuestro propósito o dentro del propósito, pero cuando lo recibo, saco a Dios de mi vida. Eso que Él me dio puede ser sustentado y haber mayordomía de mi parte, pero lo necesito a Él, porque lo que Él me está dando le pertenece a Él, no es mío. Yo no sé manejarlo. Él me lo da porque Él está ahí conmigo. Mira, te voy a dar esto, vamos a hacerlo juntos. No, lo voy a hacer yo solo. Es demasiado pesado para ti solo. Y esta sabiduría trastornó a Salomón, que lo hizo tomar las decisiones más incorrectas en su vida. ¿Cómo es que el hombre más sabio decide lo más incorrecto? Porque Dios no estaba presente. Creo que el resumen de todo esto al final de Eclesiastés es: teme a Dios, tenlo presente, no lo saques de tu vida, guarda todo lo que Él te ha dado y tenlo siempre a Él presente en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Hay solución a los problemas? Siempre hay solución, pero necesitamos vencer el orgullo y la cobardía de admitir que Dios no está ahí, que hemos decidido caminar nuestro propio camino y correr nuestra propia carrera y sacar a Dios de nuestra vida y de nuestra ecuación. Si voy a la iglesia y digo hermano y digo Dios le bendiga y publico versículos por las redes sociales, eso no quiere decir que andamos caminando con Dios. Eso quiere decir que soy un religioso, que me sé las reglas del juego, mas Dios no está presente. Cuando Dios está presente en nuestra vida, hay pasión, hay convicciones, vienen crisis, pero sigues caminando. Cometemos errores y Dios nos ayuda a rectificarlos, pero necesitamos vencer el orgullo de reconocer que Dios no está en mi hogar, no está en mi matrimonio, no está en mi juventud, no está en mis relaciones, no está en mi trabajo. Lo necesito acá. Póngase de pie, hermano.